Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andrea, Jesús, Nacho, ¿qué tal estáis? Hola. Bien, encantado. Buenas tardes. Bueno, creo que deberíamos de decir que vamos a hacer un análisis geopolítico de África sobre algunos puntos en concreto y vamos a aprovechar que Andrea ha estado en Senegal para que nos cuente un poco cómo está la situación allí y cómo la ha visto ella in situ. Pues la situación en Senegal ya se iba gestando durante años, pero empieza con el punto de partida de que ya este 28 de marzo se van a celebrar las elecciones generales en el país, por fin, porque inicialmente iban a ser para el 25 de febrero, pero estas fueron canceladas por el presidente Macky Sall, alegando un conflicto entre instituciones, entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, que es el encargado de validar las candidaturas para los futuros candidatos a la presidencia, y se alegó que había como un conflicto de intereses. El Parlamento inició una comisión de investigación y el presidente alegó como que había un conflicto institucional y que tenían que ser aplazadas. Sin embargo, la oposición no se lo tomó nada bien, lo vio como un intento de el presidente y las élites que hay alrededor de él, porque no es solo el presidente, o sea, esto involucra élites que llevan en el poder casi 25 años y a otros candidatos presidenciales que luego hablaré del tema, y que se vio como eso, como un intento de tirar hacia adelante, como apurar lo máximo posible el mandato del presidente, atrasando las elecciones, que es que decían que podían llegar a ser un atraso de hasta diciembre, lo cual es inaudito en Senegal, porque eso tiene la fama de ser como el ejemplo de democracia en África, el país más estable, y habría sido la primera vez que el presidente hubiese seguido en el cargo después de haber terminado su mandato, por eso, y por ello la oposición se lo tomó como un intento de mantenerse en el poder, como un aumento del autoritarismo que ya lleva años dándose en Senegal, con el presidente acumulando cada vez más y más poder, arrestando a políticos opositores, no permitiéndoles que se presentaran a las elecciones, y esto hizo que la población senegalesa se echase a las calles, sobre todo porque partidos políticos y sociedades civiles, organizaciones, convocaron a la gente, y se produjeron manifestaciones durante varios fines de semana, en los que llegó a haber en torno a 3 muertos. Y esto no es tan sangriento como en otras ocasiones, porque uno de los políticos encarcelados durante ese tiempo ha sido Ousmane Sonko, que ha sido el principal candidato opositor al presidente, que era como el candidato de la juventud, el que más masas movía, y que en esas manifestaciones, cuando este fue encarcelado, acusado de un delito de corrupción de menores, los muertos en estas manifestaciones se contaban por decenas, porque estas manifestaciones eran muy duramente reprimidas por la gendarmería senegalesa, que es como la policía militarizada. Resalto esto de militarizada, o sea, en las manifestaciones veías aparecer a las furgonetas blindadas, y de cada una salir 7 personas muy armadas, muy altas, muy fuertes, y con cara de bastante pocos amigos. Así que se seguían sucediendo las manifestaciones, había muertos, pero muchas eran prohibidas por el gobierno, y la oposición buscaba sobre todo que no fuesen deslegitimadas, o sea, que el gobierno no pudiese utilizar como estrategia es que la oposición desestabiliza, no sé qué, no sé cuántos, así que solo iban como a manifestaciones que estas fuesen aprobadas, y sí que había algunas aprobadas, otras no tanto, pero siguió habiendo una gran presión en las calles por los partidos políticos y también por el propio Tribunal Constitucional, que dijo que la fecha de celebración de las elecciones en diciembre que no podía ser, y que tenían que celebrarse lo más pronto posible. En esto se ofreció otra fecha, se ofreció junio, y una de las teorías cuando salió esta fecha era que Macky Sall, que tiene que abandonar el poder el 2 de abril, pues al dimitir ese día y dejar el gobierno en un gobierno interino que controle el Parlamento, que lo acaba controlando básicamente su coalición, así que viene a ser lo mismo, que habría sido como otra patada hacia adelante para mantenerse. Pero esta fecha de junio también se prohibió por el Tribunal Constitucional, y al final ha llegado a la fecha de marzo, o sea, un mes después de lo que estaban planeadas inicialmente, lo cual está dejado como una situación bastante tensa en Senegal. Eso, no había ya grandes manifestaciones porque muchas
eran prohibidas, pero sí que se notaba eso como un ambiente tenso en la calle, ¿no? Escuchabas, ibas por la calle y escuchabas el nombre de Macky Sall, Osman Sonko en las radios de los taxistas, es que no se hablaba de otra cosa. Luego hubo un momento que se empezó a hablar de chat porque es que pasó casi a la vez, pero eso era como el tema del momento, no se hablaba prácticamente de otra cosa. Jesús, ¿quieres decir algo, Nacho? Yo le quiero preguntar a los dos, si en otros países se está también degradando la situación política como para adivinar si existe una tendencia o si se acelera la misma tendencia inaugurada por Mali, Burkina Faso y Níger. Pues en el caso de Senegal es que va por dinámicas diferentes a Mali, Níger y Burkina Faso. Lo primero, no tiene la situación de inseguridad que tiene los países del Sahel, o sea, Senegal no tiene yihadismo. O sea, sí que tiene tensiones con el sur, con la región de Casamance, pero eso es tensión más independentista que yihadista. Luego ¿Mm? también no tiene tanta tensión a nivel étnico, por así decirlo. Así que es como que no hay esa tensión social, no hay esa situación de inseguridad y además que el ejército no tiene como ese papel de estar vigilando al gobierno todo el rato porque en teoría no hace falta, ya se encargan las propias instituciones como el Tribunal Constitucional. Así que eso no tiene las mismas dinámicas que estos países. Sí que se está dando una degradación de la democracia, pero no es que se vaya a dar un golpe de Estado militar a lo Mali, Níger y Burkina Faso. Un golpe de palacio, a lo mejor entre familias, entre élites, eso ya sí podría ser más probable, pero un golpe de Estado militar es bastante improbable. Yo lo que tenía que apuntar es que la situación de Mali, Níger y Burkina Faso es muy particular, como ha planteado Andrea, porque los golpes de Estado siempre se han justificado como estamos en una situación extrema, la democracia, que es este invento que los occidentales nos presionan para que mantengamos, pero que dadas nuestras circunstancias y nuestro entorno, no podemos. Y aquí lo que hace falta es un hombre de orden, aquí lo que hace falta es mano dura contra la insurgencia yihadista. Luego con sus particularidades, porque en el caso de tanto de Mali como de Níger tienes grupos étnicos que en algún momento de la historia se les rebelaron contra el gobierno, o sea que todavía se complica más la situación y en el caso de Mali tenemos un conflicto contra actores. La cuestión es que, y esto ya estamos viendo los datos, esa fórmula no ha funcionado. Es decir, está por un lado la narrativa de aquí hace falta alguien fuerte, como por ejemplo lo que vemos en El Salvador. La cuestión es que aquí los resultados, si uno mira la realidad, vemos que Burkina Faso se ha convertido, incluso viéndolo ya geográficamente, que es el paisito que está justo debajo de Mali y Níger, pues se ha convertido en si uno va a las estadísticas de víctimas y de ataques, pues ya ha tomado la delantera. Es decir, había un despliegue europeo, primero una intervención militar francesa en Mali y luego un despliegue europeo, porque Mali era como el epicentro de la violencia. Pues ese epicentro de la violencia se ha desplazado. Y encima la tensión yihadista o la violencia está empujando, y ya ahora lo veremos, Ujú. hacia los países del sur. Entonces, la narrativa esta está circulando, pero de momento lo que vemos es que no funciona. Y eso no va a quitar que en otros países, en otras circunstancias, porque también tenemos en Guinea, una de las Guineas, y también tenemos en Chad, que hablaremos, porque Mm. el tratamiento que se le ha dado es muy diferente en función de las conexiones con Europa. Es decir, en el sentido de las alianzas, de que me sorprendió una vez que se hablaba de las juntas militares de Mali y Níger y del gobierno provisional de Chad. Y aquello fue como decir, vaya, hay que ver cómo se tratan a unos y a otros. Entonces, yo creo que las estadísticas, es decir, hay una narrativa de que la democracia no funciona y que en este caso por los problemas, pero que creo que está circulando en el continente y es lo que tú te planteas que es una tendencia, que se empieza a plantear esta cosa de que el país no funciona porque la democracia no es la solución a nuestros problemas y eso justifica además y sobre todo en el momento en el que los mecanismos de presión, porque esto es una de las noticias de que ahora Nigeria tenía que cortar ya las sanciones a Níger. Entonces, los mecanismos ¿cómo digamos? De castigo colectivos tampoco funcionan. Y entonces, por eso hay que empezar a tirar del hilo de cuáles son los elementos que hacen que esto funcione, por qué ahora y no hace 5 o 10 años. Yo hablo concretamente
de Dakar, que es donde he estado, o sea, allí no tenía, o sea, también hay que tener en cuenta la historia de los países, porque es que en Burkina Faso, ¿cuántos presidentes han logrado terminar su mandato desde la independencia? Uno. Y luego, en Senegal es ese país que no ha tenido ni guerras civiles ni golpes de Estado. O sea, y allí la gente está muy politizada, o sea, me comentaba Pepe Naranjo que con los años ha ido a más. Y como la democracia era algo como que creían mucho, y cuando entrevistaba a la gente en las manifestaciones es que todos les decían lo mismo: hay que defender la democracia, respetar la ley, respetar la Constitución. O sea, no buscaban en plan hombres fuertes ni tal, y es que incluso decían, no queremos conflictos, sabemos que una guerra solo va a traer malestar al país y que sobre todo nos expolien todavía más los recursos naturales. Así que lo que queremos es una transición pacífica, respeto a la democracia y respeto a la Constitución. O sea, allí no había como tanto ese cuestionamiento a la democracia, es más, era algo de lo que estaban como muy orgullosos. ¿Mm? Ahí va mi comentario, entonces, que también va a disparar una pregunta. Si existe una tensión entre democracia y autocracia, ¿sí? Y se entiende que la democracia tiene que ver con el vínculo con Occidente, es decir, con una forma que es compatible con la relación con Occidente, porque las propias sociedades occidentales no se sienten cómodas históricamente tratando con gobiernos autócratas. Los gobiernos es otra cosa, los grupos de poder es otra cosa, pero las sociedades. Y por otro lado tenemos un modelo autocrático que claramente hoy está en otro eje que está vinculado a Rusia, China, etcétera, etcétera. Entonces tenemos dos bloques. Sabemos que desde la partida de Francia de la zona, o la partida progresiva, y de Estados Unidos poniendo menos atención, por lo menos teniendo menos reacción frente a los conflictos que se generaron en estos tres países, y frente al auspicio que hace Rusia de la nueva coalición para la lucha contra el terrorismo, que va a unir a las fuerzas de Níger, Burkina Faso y Mali, evidentemente el vacío que se genera es llenado por otro actor interesado. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que en el último reporte de African Center se detectó una mayor actividad en las redes de los aparatos de propaganda rusos, y considerando lo que dijimos antes del retiro progresivo de Occidente y esta lucha entre democracia y autocracia, ¿en dónde, necesito que me expliquen cómo entran las potencias o esta lucha global dentro de estos conflictos en la zona occidental de Sahel? Ahí entro yo directo porque el tema de República Centroafricana es yo creo que es la prueba piloto. Mi impresión es la prueba piloto del retorno de Estados Unidos. Es decir, yo estaba tratando el Sahel y estabas estudiando, porque no sin Sahel, o sin Sahel, estábamos estudiando estos países, pero de un día de repente, como Wagner, el grupo Wagner está en República Centroafricana, le tenía un ojo echado a República Centroafricana, porque además había una particularidad. Yo miraba en las redes sociales y los rusos en Mali no se dejaban ver. No había fotos de los rusos, incluso con pasamontañas. Se hablaba, se sabía que estaban allí, pero no se dejaban ver. En República Centroafricana no. El presidente les ha dado una medalla, hay desfiles, hay manifestaciones, hay cosas, es decir, están muy presentes. Entonces, un día aparece una campaña que era fuera Bancroft de República Centroafricana. Y a mí se me encendió la bombilla porque yo en el año 2011 los descubrí. Era una ONG estadounidense que se dedica a formar ejércitos. Ellos dicen, ¿cómo se logra el desarrollo? Con estabilidad y paz. ¿Y cómo se hace eso? Pues formando a los ejércitos de los países. Es una vía muy peculiar y esto supone que en la práctica no se diferencian mucho de una empresa militar privada. Porque al fin y al cabo lo que ellos van al mercado, contratan a militares veteranos y los ponen a formar a ejército. Y además tienen un modelo, y fue un modelo que lo aplicaron en Somalia, que fue un triángulo. El Departamento de Estado les ponía el dinero, perdón, no. Ellos primero iban a los ejércitos de Burundi y de Uganda, que estaban desplegados allí como fuerza de paz, les cobraban por los servicios, porque son una ONG sin ánimo de lucro, pero tienen, ya sabes, puedes cobrar, lo único que no puedes hacer es no puedes repartir beneficios. Y luego esos países iban a la Casa Blanca y la Casa Blanca les reembolsaba el dinero. Y entonces había un triángulo. Entonces la Casa Blanca decía, yo no tengo mercenarios desplegados en Somalia. Esto es una empresa privada que provee servicios a otros países y yo, como mi cooperación al desarrollo con Uganda, Burundi para Somalia, entonces era una vía indirecta. Pues ese modelo de repente aparece en República Centroafricana. Y además lo que me llamó la atención fue porque es un país que tiene estrechos vínculos con Rusia y donde estamos desplegados. Y aquí lo que podemos empezar a ver son dos tendencias. Uno,
que el segundo país africano que tuvo tratos con el grupo Wagner empieza a sentir que esa presencia es como muy pesada. Es decir, el país donde antes, después de Sudán, aunque Sudán no tuvieron el vínculo tan estrecho con el gobierno, y además hubo un golpe de Estado, un cambio, una transición y demás. Pique después. Sí, y no les salió bien. Y República Centroafricana fue el país donde impusieron su modelo. Consiguieron poner en marcha su modelo de yo te presto servicios y tú, como no tienes cash, no tienes líquido, pero tienes aquí unas minas, pues no te preocupes que esto ya lo arreglamos. Es el modelo que aplicaron los mercenarios sudafricanos de Executive Outcomes en Angola y Sierra Leona en los 90. Pero ahora parece que llevan tanto, o sea, es el primer país donde empezó a funcionar ese modelo y es el primer país que parece que dice, es que tener aquí a los rusos metidos todo el día, y parece, y además y lo han reconocido, han dicho, queremos diversificar nuestras relaciones. Y ahí aparece Bancroft. Todavía no se ha confirmado que hayan firmado el contrato, que hayan desplegado gente, pero da la sensación de que alguien en la Casa Blanca ha dicho, oye, tenemos que meter aquí la cuña, no podemos dejar, porque además si uno mira, y esto lo hemos hablado en otras tertulias, que si uno miraba los movimientos diplomáticos de Estados Unidos, a dónde iban los viajes oficiales de Kamala, de Biden, del general del Africón, y nos salía, si los poníamos una chincheta en el mapa, nos salía un círculo que rodeaba Mali, Burkina Faso y Níger, y estaban ahí desde Cabo Verde hasta Nigeria. Entonces, yo creo que no es que se haya ido a Occidente, es que están recalculando su estrategia y recalculando. Y ahora mismo creo que ahí teníamos a un avión diplomático, perdón, un viaje diplomático alemán, porque aterrizó el avión y lo estamos viendo, movimientos, Benin, Togo, Ghana y demás. Entonces yo no creo que haya un vacío, sino que están recalculando su estrategia. Sabemos que están intentando crear ese cinturón alrededor de los países de la Alianza de Estados de Israel y tenemos la primera experiencia piloto. Yo creo que es piloto porque lo van a intentar, yo creo, no sé, o veremos variaciones o veremos otras cosas. Y eso lo pueden leer en osinsahel.com porque eso está ya publicado. Y ahora sí, ya conté mi batallita, pero es que me pareció muy interesante porque yo fui el primer sorprendido. No es que yo diga, bueno, son las cosas habituales, Bancroft, una ONG militar, barra empresa militar privada pululando. Me llevé una auténtica sorpresa. Y además yo pensaba que esto debe ser desinformación rusa, porque habían ahí gente con pancartas fuera Bancroft de nuestro país. Y no, que había al menos negociaciones. Sí, no, ahora mismo la Unión Europea, Occidente está como moviéndose de sitio. Una cosa que ha hecho la Unión Europea ha sido, han dicho, ya damos el Sahel por perdido, no nos quieren ver ni en pintura. ¿Qué hacemos? Nos movemos al Golfo de Guinea. Países más pequeños con mejores economías y más receptivos a hablar con Occidente. Y es que también es un motivo muy importante para la seguridad, porque en el Golfo de Guinea hay piratería. El momento en que la piratería del Golfo de Guinea y los yihadistas del Sahel se juntasen, porque es que el yihadismo del Sahel va hacia el sur, hacia Ghana, Togo, Benín y Costa de Marfil, que es donde se quiere poner la Unión Europea, en cuanto esos dos actores se junten, hay un problema. O sea, porque ya ha habido experiencias previas de qué pasa cuando los yihadistas se unen con otro actor, como viene a ser el narcotráfico, que viene desde América Latina, que es que venían como desde Senegal y toda esta zona más al este y subía la droga hacia el norte y luego en el otro sentido las mafias de tráfico de personas que movían a toda la gente desde el Sahel hasta el África Occidental, luego rumbo a Canarias. O sea, es que todas estas alianzas acaban fortaleciendo el yihadismo y aumentando todavía la inseguridad. Y es eso, ya como confluyan los actores de piratería y yihadismo, el problema en el Sahel es que aumenta por mucho más, porque es que es una fuente de financiación para el yihadismo jugosísima, tanto la droga como el tráfico de personas. Así que... Sí, iba a agregar que también hay que tener en cuenta que están en una elección difícil, porque si bien a la hora de obtener apoyos, las ideas autocráticas y el antioccidentalismo son más compatibles con acercarse a Rusia, a la hora de hacer negocios, por ejemplo, el tendido del oleoducto y el gasoducto que llevaría no solamente la producción de Nigeria, sino de todos los países de la periferia a través de África, puede elegir el camino de países no controlados o no turbulentos o que no estén bajo la órbita de Rusia o amenazados por el yihadismo, y ese es un ingreso muy fuerte que puede sostener el poder a más de un grupo. Entonces ahí tienes que elegir entre la economía
o la ideología. Y a su vez, si vos elegís la ideología, tenés apoyo popular, pero si tu economía no anda bien, y no hablo solamente de petróleo, hablo en general de las importaciones y exportaciones, si no te va bien, seguramente el apoyo popular tampoco lo vas a tener. Entonces también hay una elección importante entre democracia, autocracia, occidente, antioccidente. Y eso me parece que no es solamente privativo del Sahel, sino que es una elección en la que están muchísimos gobiernos en la periferia. Sí, no, pero es que además es que aunque ha habido una retórica muy antioccidental, pues se ha centrado sobre todo en el tema de defensa, en el tema económico, han sido muy pocas las empresas occidentales que se han ido. Fue Níger el que o sea, que cerró el contrato con la empresa francesa de gestión de agua que tenía y lo nacionalizaron, pero por ejemplo empresas mineras, energéticas, esas siguen por ahí sin problema, porque es que eso ya es más difícil de romper. Pero Claro, es que no hay tecnología, no es tan sencillo, no es que vos tenés una beta y con eso te vuelves rico. Necesitas tecnología, inversión y los países no la tienen. sí, no, y es que además es que en estos países que el Estado no existe mucho más allá de la capital, realmente las empresas no van a negociar con Assimi Goïta o con Tijani, se van a negociar con el señor de la guerra de turno que tenga el acceso a esa mina. O sea, es que no es solo cuestión de estados, es que allí, o sea, una cosa, presidente de los estados africanos, que es eso, es que no es solo el Estado, o sea, el Estado no es el único que tiene el uso de la fuerza, no es el único que tiene poder, sino que está repartido entre el Estado, grupos armados, grupos yihadistas, crimen organizado, autoridades tradicionales, jefes tribales. O sea, acaba siendo como un mosaico enorme de que eso, nadie tiene el poder absoluto, cada uno tiene su franja de poder. Y las empresas extranjeras no se van a negociar con el Estado porque no tiene el control de esa mina, se va a negociar con el señor de la guerra que tenga esa mina, Claro. básicamente. Y ahí voy a tirar Jesús, Sí, no, ahí no, te voy lo a tirar- que... Jesús, Perdón. que te un centro para vos. Porque no solamente el Estado y los señores de la guerra, acá no es Occidente y Oriente. Hay un tercer actor importante que es el yihadismo y un cuarto actor que son las tensiones étnico-culturales, históricas. Entonces tenés una serie de actores. Esto no es Europa o América Latina, donde vos tenés la política, derecha e izquierda. Acá es multidimensional, así que te la dejé servida para explicar cómo es el Sahel. No, bueno, es que has mencionado el proyecto, el tema de los gasoductos, y hay dos proyectos, o sea, no hay uno, hay dos. Hay uno, Nigeria, Níger, Argelia, que está absolutamente paralizado por la situación de Níger, que ya no es el problema, y eso sí que ahí ves que ya no es solamente cuestión de ir a la capital y negociar con el gobierno, es que tienes de mitad norte, tienes conflictos étnicos y encima tienes el yihadismo y una situación de seguridad. Entonces sería el camino más corto, el más fácil, porque además solo tienes que negociar con tres países y plantas el gas nigeriano en Europa. Y entonces ahí ha entrado y ahora viene un actor muy curioso que tampoco teníamos, yo creo que no había salido, y era Marruecos, que tiene una política para el Sahel. Por varias razones. Primero, porque ellos consideran que si uno mira el Gran Marruecos en el siglo XI, llegaba a Timbuktu y demás, y eso es como, como todos los países que tienen una visión de lo que fue su imperio, es decir, una visión irredentista y ultranacionalista. Dos, porque ellos consideran que tienen una vía de entrada, que ofrecen, van de la mano de Occidente diciendo nosotros tenemos un modelo de Islam tolerante y pacífico que ustedes nos deberían ayudar a promocionar allí. Tres, porque Marruecos tiene desde la empresa de cementos, las empresas públicas de cemento y de fosfatos y tienen negocios, y eso también lo hemos contado en Os Sahel. Hay un artículo de Felipe Pasolas a propósito de la entrada de la empresa de cemento marroquí en Mali, y que esto es lo que viene todo detrás. Y aparte hay una cosa, y es que Marruecos practicó lo que llaman la política de silla vacía en la Unión Africana, de no queremos nada de la Unión Africana porque allí han aceptado a la República Árabe Saharaui Democrática. Y ahora han cambiado, y dicen, no, no, vamos a combatir eso, vamos a luchar, vamos a intentar hacer contactos. Y ese proyecto va por la costa, que es lo que decías tú de no es tan sencillo, no se enfrenta a amenazas yihadistas, pero y sería en teoría más fácil porque es negociar con países democráticos. ¿Qué pasa? Que es, miras el mapa y es en vez de ir de línea recta de sur a norte hacia Europa, es pasar por toda la costa de Togo, Benín, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, bueno, en fin, es una obra de ingeniería que están hablando a 20 años y una inversión y demás. Y el nodo, y convertiría a Marruecos en nodo. La cuestión entonces es cómo se soluciona. Claro, el ejemplo claro esto es,
En otras circunstancias, en otro país, en otro continente, pues muy sencillo, vas a la capital, negocias con el gobierno, con un solo poder, dice, se traza del punto A al punto B, y claro, ahí primero te vas a encontrar con que hay poderes no tradicionales que van a decir, oiga, y además esto, pero también lo vemos, tampoco esto es tan extraño como en sitios como en Canadá, Estados Unidos, donde hay grupos tradicionales de las indígenas que dicen, oiga, nosotros nos vamos a ver las externalidades, por aquí van a pasar un montón de obras, van a haber un montón de cosas que se van a poner patas arriba, va a pasar un montón de riqueza por delante de nuestras narices y nosotros no vamos a disfrutar de nada. Es decir, porque es como paradójico la riqueza del país saliendo del fondo de la tierra y luego atravesando en un tubo que va hacia Europa y la población local. Entonces, ¿cuál es lo que se suele haber? Oposición política, sabotajes y demás. Si eso le sumas entonces grupos étnicos, le sumas la presencia del yihadismo, el proyecto que tenía que atravesar Níger se enfrenta a un problema muy, muy gordo, porque no hay nada más fácil que sabotear y reventar una tubería. Ujú. Sí. Eh, Y te y por sumo si... algo, te sumo que además de la riqueza, vos le tenés que dar algo en reemplazo a la ganancia que obtienen hoy. Recién Andrea hablaba de la droga, el Mm, famoso autopista 10, que es la cocaína que sí. llega, cocaína principalmente, pero también están llegando otras drogas que llegan a través del Atlántico y de Mm, ahí va a Europa. El 30% de la droga que llega a Europa llega por esa vía. mm, Y en el control, en los peajes que se pagan por el paso de la droga y que se suplementan con las rutas migratorias, porque nadie lleva a nadie gratis, porque son millones de personas que están pagando para que se la lleven, es un negocio multimillonario. Entonces, cuando vos hablas de un gasoducto, además mm. de convencer de las bondades que tendría, tienes que decirle, bueno, pero además vas a tener que dejar de recibir dinero de la droga y esas cosas, y no es tan sencillo. Te van Mm, a decir que no, mm. no, no. Es que Eh, además no puedes rivalizar con el dinero que mueve eso. mm. Por cierto, quería añadir una cosita y es que, es que los dos habéis hablado de los poderes tradicionales y no sé si recordáis cuando Josep Borrell, representante de la política exterior europea, visitó Níger en los meses previos al golpe, cuando Níger era la pieza que todavía estaba del lado de Occidente y entonces había un esfuerzo occidental, aterrizó allí y se encontró pues, con uno de estos líderes tradicionales y él se puso el ropaje y lo visitó y se estuvieron así, hubo chiste y mofa de mira, aquí tienes al representante de la Unión Europea vestido aquí de fantasía africana, pero fue simplemente por Sí. una visita en el que él daba a entender que yo vengo aquí a hablar con las autoridades formales, pero si tiene que haber una estrategia europea para Níger, aquí hay que contar otros poderes, aquí hay que tener en cuenta esos otros actores que son Sí. imprescindibles. Y aquello fue muy simbólico y claro, fuera de la perspectiva, es lo del relativismo cultural. Si tú desde tu etnocentrismo europeo dices, ay, mira tú cómo se vistió el representante y qué tonto, pues bueno, pues no, él estaba haciendo No, lo que tenía que hacer, y allí participando y haciendo un reconocimiento más, pero esto de que te pones sin caer en lo que hacía el primer ministro canadiense, que llegó a la India vestido de indio y los indios dijeron, pero tío, traje corbata y Sebastián, te has pasado de la raya. Es decir, pero ujú. digo, me acuerdo que hubo mucho cachondeo con eso y el subtexto era, aquí hay otros poderes a los que hay que rendir pleitesía, a los que hay que respetar y a los que hay que tener en cuenta. Sí, no, es que es fundamental para la estrategia, para trabajar, yo diría que con toda África, pero sobre todo centrándonos en el área de Sahel y África Occidental, entender las autoridades tradicionales es fundamental y eso lo ven mucho, por ejemplo, en cuestión tema ONGs, etcétera, porque, por ejemplo, si quieren hacer una campaña de vacunación en X sitio, a lo mejor la gente se te va corriendo porque se niegan, pero si esos hablan con la autoridad tradicional y esta dice hay que vacunarse, hay que tal, la gente lo va a hacer, o sea, hay que entender eso, no hay que ir a hablar con el gobierno, porque muchas veces la gente no se siente identificada con el gobierno del país, sino hay que irse a las autoridades tradicionales, y es que estas mueven muchísimo entre sus comunidades. O sea, me comentaban que, por ejemplo, creo que fue en Malawi que jefa tradicional consiguió acabar en su distrito con los matrimonios infantiles. Dijo, yo esto no lo quiero y al que vea será castigado, se acabó. O también eso con campañas de vacunación o para ser aceptado, que la comunidad acepte la ayuda, es fundamental hablar con esas autoridades tradicionales. No solo era hablar con el señor trajeado de la capital, sino con estas autoridades más a nivel local, porque son países muy grandes
en los que el Estado eso no llega a muchos sitios o que la población o no se identifica o más bien incluso sienten desconfianza. Así que eso, el trabajar con esas autoridades es fundamental. Y otro un pequeño apunte, y conectando con una cosa que dijo Nacho. Si sabemos que la estrategia europea es crear occidental, es crear ese arco de países, yo creo que si nosotros lo sabemos, los que estamos en esta tertulia, los rusos también lo van a saber. Y yo creo que vamos a ver en los próximos meses que aquí las narrativas que tú dices y la desinformación y el aspecto propagandístico, porque no solo se trata de que en Rusia digan, "Ah, pues vamos a fastidiar a Occidente negándoles el acceso", sino que ahora mismo, si uno mira el mapa, y como digo yo siempre, ese agujero, o esa zona que se ha creado, agujero no, es la zona en el agujero sería, si miramos el mapa de lo que era los países de la seda, o que se ha quedado como ahí, como un donut, el, el, la alianza formada, la alianza de estados del Sahel, son 3 países que no tienen salida al mar. Ya. Y depende mucho, pues, de las conexiones. Pues uno me acuerdo cuando desembarcaba las compras militares de Mali, pues llegaban a través de Guinea Conakry, y estábamos Sí. viendo la No se había salida. metido Guinea en la alianza, o sea, Mm, mm. porque también eso, Guinea-Conakry ha sido un país que también está en junta militar, ha estado bastante de perfil y probablemente lo hubiesen intentado que se metiese, pero que pasaban del tema. Estuvieron como muy cuando se dijo que iba a haber una intervención militar de la CEDEAO en Níger, fue de los países que no solamente estaban los que dijeron yo lo apoyo, estaban los que decían que yo lo apoyo y pongo tropas, estaban los que decían yo lo apoyo pero lo miro, y Guinea-Conakry fue el que dijo que estaba absolutamente en contra, pero nunca llegó a decir, como Mali, Burkina Faso, que iba a mandar tropas, y yo creo que han dejado que nos olvidemos de ellos. La cuestión es que si uno se mira el mapa, está claro que los rusos se han sentado con sus líderes, con sus aliados de Mali, Burkina Faso y Níger, y han llegado a la conclusión de que necesitan una salida fiable al mar. Sí, Y entonces esas salidas por el Golfo de Guinea, y entonces vamos a ver una disputa muy... que va a haber partido aquí, vamos a ver que... porque esos movimientos diplomáticos que yo he señalado y esos viajes constantes, pues me imagino, ya se habla de que hay una base rusa en el norte de Togo, yo todavía no tengo confirmación, sale Ujú, esa noticia, digo, desde que haya alguna foto, desde que haya alguna cosa, ya lo escribiremos, lo sacaremos en Osin Sahel, pero que sabemos que no es simplemente un vacío geopolítico ocupado por Rusia, sino que aquí hay, como dicen, hay partido. ujú, ahí iba a agregar a propósito de eso que en los reportes que hace Facebook Mm, y sus plataformas asociadas, cuando hace un corte cuando detecta bots, campañas en las redes, no solamente estaban dirigidas a estos 3 países, sino que había una campaña muy fuerte dirigida a Sierra Leona, a Costa de Marfil y a Mauritania, que son 3 países que están en la costa, es decir, que a través de estas campañas que ujú, casualmente partían del ala informática de Wagner, ya que estamos hablando de Wagner, recordemos que Wagner tiene un ala militar y un ala informática, ahí se adivina el interés de Rusia, que por un lado le permite la salida al mar y por el otro lado cortar y condicionar esta ruta, si se quiere, de los oleoductos y gasoductos, pero en realidad de todas las mercancías para extraer para conectar a Occidente con la zona del Sahel, por lo menos de la zona atlántica. Entonces hay un juego en donde los dos saben lo que quiere el otro y van a tratar de entorpecerse de entorpecerse mutuamente y ganarle al otro. Y esto va a tener un impacto claramente sobre la política interna de todos estos países, porque esta injerencia rusa obviamente también va a haber una injerencia de Occidente tratando de llevar mm, a los países o de sostenerlos o de traerlos a su mm, lado. Así que va a haber un impacto. mm. A Sí, de hecho, mí, de todos esos países, o sea, no tengo una bola de cristal ni nada, pero a Guinea-Bissau se le está poniendo muy mala cara en estos últimos años. Y también tiene salida al mar, así que creo que también es uno de los países que se están mirando con bastante atención. O sea, en mis porras del siguiente golpe de Estado, o sea, Senegal ha caído bastante, pero Guinea-Bissau va subiendo puestos. Esto es antes, geopolítica. Nacho, mencionaste autopista 10, y no sé si la gente, a lo que nos está viendo, sabe de qué se refiere. La autopista 10 se refiere a
al paralelo 10, 10 grados de latitud norte, que es, a ver si lo digo bien, algún geógrafo me pilla, que conecta Latinoamérica con África. Y el punto de entrada tradicional de la droga había sido Guinea-Bissau, que era un país que uno mira el mapa y está lleno de bahías es decir, tiene una costa muy llena Muy de escarpada. entradas, escarpada, sí, esa es la palabra. Y por el que, claro, había mucha bahía, mucho sitio donde podías desembarcar. Y luego la otra ruta, llegamos a tener el vuelo Air Cocaín, un 727 que aterrizó en Mali y demás, pero Guinea-Bissau era el país que estaba en las papeletas de decir, madre mía, cuánto dinero de la droga se está moviendo aquí, cuánta inestabilidad puede esto generar. Sí, No, y también imagínate, el actual ¿sabes? presidente Sissoko Embalo está haciendo como cosas muy raras y también se le está removiendo las élites. O sea, Mm. Guinea-Bissau también es un país al que hay que tener el ojo bastante echado en los próximos meses. Es tan redituable el negocio de la droga que se podían dar el lujo de comprar un avión, cargarlo a tope y después abandonarlo, porque ya la ganancia lo Ujú. justificaba, para que la gente se dé una idea de lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí van las rutas hacia el norte, y ahí le tienen que pedir permiso no solamente a las tribus, sino que también al ISIS o al Estado Islámico. Y a todos los grupos yihadistas. A todos Sí, los que cobran Ujú. su parte, porque recordemos que el yihadismo prohíbe el consumo de drogas, pero no el tráfico. Ujú. Eso es importantísimo Sí, porque es es lo una Mm. interpretación un que- poco. y el origen, perdón, el origen o el destino de aquella droga que iban lo que en francés llamaban el Air Cocaine, que era un Boeing 727 que creo que salió de Venezuela o que estaba comprado. O sea, alguien miró la matrícula y lo relacionó de alguna forma con Venezuela, pues había una trama española. Es decir, Ujú. que puede que hubiese españoles traficando droga para venderlo en el resto de Europa, pero ahí ya podemos imaginar la implicación que había es decir, que el destino de Europa, que esto no iba para Arabia Saudita ni para Turquía, esto iba para Europa. saben que el episodio del atropello de los guardamarinas españoles está íntimamente relacionado con esto que estamos hablando. Esa droga Claro. entra porque no hay producción de cocaína en África. ¿De dónde viene esa cocaína que provocó una tragedia con los dos policías muertos en España? Vino de la Sí. autopista 10. Por eso Mm. tenemos que explicar que no estamos hablando, cuando empezamos hablando de Senegal, pero ya llegó a España, ya está América Latina, ya está Ujú. todo el continente. Entonces, no hablamos de una abstracción y porque nos gusta nombrar países y quedar bien y decir, oh, somos los que estudiamos en la clase. No, estamos hablando de algo que tiene que ver con el día a día, porque esa Mm. droga que va, que recorre España o que está en América Latina, todo está intrínsecamente relacionado y parece que empezamos hablando de España, de Senegal, y miren dónde podemos terminar, porque eso es geopolítica. Mm. Por Y eso, sí. por ¿Qué? eso esto, yo siempre lo he dicho, ¿y por qué te digo por el Sahel? Pues porque el Sahel eso es como un estanque de agua en el que tú tiras una piedra y se forman ondas que Ujú. llegan, que llegan a la orilla del estanque y ahí estamos nosotros. Las cosas que están Sí, pasando allí nos nosotros somos, afectan. somos el meme de las pizarras con un montón de hilos en la pared haciendo así. No, pero es que Em, una de las Mm. características del crimen organizado a día de hoy es que tras la caída del muro de Berlín y con la globalización, antes como que el crimen organizado estaba como concreto en ciertas zonas, o sea, América Latina, los grupos de hablo del telón de acero en el espacio postsoviético, pero una vez que ha caído y con toda la globalización, es que no se quedan estancos en una zona, normalmente están muy interrelacionados unos con otros y con la facilidad de los medios de transporte, eso, África y América Latina, pueden moverse sin problemas, porque es que son dos continentes que están muy relacionados, o sea, no solo en tema El, de gente, sino en problemáticas comunes. El que más ha trabajado de este tema que yo conozco es Felipe Pasolas, que ha estado mucho con el tema de la globalización criminal. Y una de las cosas que a mí me sorprende cuando él me habla es que me da la sensación de que esto es como el bombo esto de la UEFA de los partidos de fútbol. Tú coges un bolo y dices, sacas el papelito y dice triadas chinas. Y vas a otro bombo y haces trucu, 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 carteles colombianos. Y buscas en Google carteles colombianos y triadas chinas, nadrangueta italiana y grupos, no sé. Hezbollah con la hachís del Valle de la Beca, vas haciendo como duetos exóticos y te van saliendo. Y La lo- gran es que
además de la cocaína y la marihuana que viene de América Latina, es tan efectiva y barata, porque tiene que ver con los costos y la pobreza enorme del Sahel, lo cual hace que sea más barato, que inclusive las metanfetaminas producidas en Siria, en el Valle de Bekaa, inclusive el opio proveniente de Afganistán, muchas veces toma la ruta del Sahel porque es la ruta más segura y más barata. Entonces ya estamos involucrando a otros actores. Vos decías hay que sacar papelitos, yo ya te saco esos papelitos. Y te agrego dos más. ¿Cómo entra en Europa? Los grupos españoles, la mafia de Marsella, la Engrandeta, los grupos turcos, tenés una multitud de grupos, la mafia albanesa e inclusive hasta la mafia irlandesa. Entonces ahí tenés un montón ahí se globalizó de tal manera que el Sahel hoy se sostiene en gran parte por este tipo de tráficos y por el tráfico, obviamente, del oro, y ahí volvemos a hacer República Centroafricana, tenemos a Mali, Níger, llegamos a Sudán, en donde ese oro los rusos están tratando de concentrar el dominio en determinadas zonas para poder apoderarse del oro y poder suplantar como moneda de intercambio para evadir las sanciones este metal porque el rublo se fue para abajo. Entonces, terminamos conectando todo. Al final la geopolítica es divertida, ¿no? No, es que Por la eso- economía une más que nada. O sea, en el Sahel pasa muchas veces que grupos que están enfrentados en el terreno muchas veces cooperan a nivel económico. O sea, no es como excluyente. Y es que llama mucho la atención cuando el narcotráfico iba hacia Galicia, de Latinoamérica a Galicia, hubo un momento que ya la presión policial hacía que esto fuese inviable y buscaron rutas alternativas. En ese momento África no era viable porque al parecer se perdía mucha mercancía por el camino y era enormemente cara, pero con la aparición de los yihadistas controlando estas extensiones tan amplias de terreno y dándoles, por así decir, dinero por el que así pasa la droga sin problemas, se convirtió en un negocio enormemente rentable. Y es que tienes a grupos yihadistas financiados, luego a sistemas de gobierno enteros, incluso los propios gobiernos locales se benefician de ese dinero, porque es que es una llegada de ingresos al país muy llamativa. Y es eso. O sea, muchas veces ya se dice y hay un gran debate sobre si en el yihadismo ya la cuestión económica pesa más que la ideológica o qué sé, cuestión. Porque sé por dónde vas, los libros de Beatriz Mesa, que tiene 2 libros publicados. sí, sí, por ahí voy. Y es que es muy interesante porque eso, porque si tienes a grupos que en el terreno se enfrentan, pero luego en nivel económico se dan la mano, luego muchos que se meten en estos grupos yihadistas no por convicción ideológica, sino por mera supervivencia, para ganar dinero y asegurarse eso, la propia supervivencia y el futuro. Así que ya el factor económico es muy importante para ver en el Sahel. Y es que los grupos yihadistas no habrían llegado tan lejos sin estas amplias fuentes de financiación. Porque muchas veces nos preguntan, ¿pero de dónde saca esta gente el dinero? Pues de ahí. O sea, antes Globalización. Eh, ahora es narcotráfico y Bueno, tráfico de yo personas. una sola frase, Alberto. Si no has hablado ya mm, con Felipe, al Felipe Pasolas, colaborador de Osin Sahel, desde Política del RUN, ha tratado mucho el tema de la globalización criminal. mm. Y yo desde aquí aprovecho para meterle presión y a ver si algún día coge todo eso que ha escrito, lo organiza y nos saca el libro que yo le estoy pidiendo de globalización criminal, porque lleva muchas cosas escritas sobre el tema y creo que es la persona de referencia en español al respecto. Eso es mi único mensaje. Ujú. Yo, Y a ver, estamos metiendo presión, yo me voy a meter presión a mí mismo. De lo que ustedes me están hablando es de la globalización, también hay que hablar de otra globalización que es la del ISIS. ¿Sí? Los grupos yihadistas, no solamente el ISIS, sino que Al-Qaeda, también quieren llegar al mar. Hay que tener en Ujú. cuenta ese factor. Y la gente quizás no está entendiendo que pensaron que el ISIS estaba muerto porque, o estaba controlado o reducido a su mínima expresión porque, claro, en Medio Oriente veíamos unas imágenes terribles y desaparecieron. Hoy eso está sucediendo de nuevo, se está armando y a una escala geográfica mucho mayor en África. Y se transnacionalizó porque está presente en muchos estados, porque está siendo un factor cada vez más grande de poder, porque estábamos hablando de Rusia, de Occidente, bueno, pero la yihad, Ujú. por momentos es un actor mucho más importante que cualquiera de estos dos, porque si no nos unirían estos tres países para enfrentar a la yihad. Están uniendo Níger, Mali y Burkina Faso para enfrentar al ISIS.
si no se entiende el poder que está teniendo este grupo. Entonces yo me voy a meter presión y voy a terminar el hilo que había empezado hace unos días sobre la expansión del ISIS en África y las coaliciones que está armando y las fuentes de financiamiento que también incluyen el secuestro como una de las industrias tan potentes como el tráfico de drogas, los peajes que le cobran, las migraciones y también las extorsiones. Va a haber un occidental puede llegar a salir entre 3 y 4 millones de dólares. Aprovecho para recomendar el hilo. Nacho ha hablado del próximo hilo, pero yo recomiendo el que ha sacado de Haití, que no es África, pero es otro territorio y en el que dio mucho contexto histórico de dónde ha venido y sobre todo la situación de seguridad, que a mí me sorprendió leyendo a Nacho lo que había pasado en el país en los últimos años, la consolidación de poderes que no son, o sea, el vacío del Estado y el poder de los grupos criminales. Así que muy recomendable. Es que No hemos hablado de Chad, también. os iba a decir. Lo tengo apuntado, digo, si no llegamos a Chad y nos dicen, oye, última cosa que decir, Chad, y vuelvo a una cosa que dije, nos hemos aquí en Occidente preocupado mucho por los golpes de Estado en Mali, Níger y Burkina Faso, y en la prensa se ha manejado mucho la cuestión de las juntas militares, la democracia. Pero Chad ha mantenido una relación más o menos especial con Occidente y a mí me sorprendió un día que alguien en un medio de comunicación hablaba del gobierno provisional, que es el título que se dan a sí mismo todas las juntas militares. Yo estoy aquí provisionalmente en el poder. Y teníamos una ventana de ilusión de que, mira, para una vez, mira, tanto que cínicamente decimos, mirad, las juntas militares se presentan a sí mismas como gobiernos transicionales, como gobiernos provisionales, pues ahí teníamos el caso de Chad, una que ha puesto fecha a las elecciones. Y hay toda una serie de acontecimientos que nos deja bastante preocupados y si los queréis comentar para no hablar yo tanto. Es que lo de Chad es un culebrón, porque es que dice, técnicamente es un golpe de Estado militar, pero también es un golpe, como decíamos, entre las propias élites, porque todas las élites eran militares. O sea, lo que pasó en Chad fue que el presidente Mahamat Idris Deby muere en el campo de batalla porque era un militar y al parecer tenía por costumbre irse al campo de batalla, lo matan. Y de repente su hijo, Mahamat Idris Deby Jr., da un golpe de Estado y se proclama como el líder de transición del gobierno provisional, etcétera. Pero eso, como tan rápidamente dice que los intereses occidentales no van a sufrir cambios, pues no pasa como sin pena ni gloria este golpe de Estado, no hay apenas condena internacional. Pero las luchas de poder siguen. Incluso es que había un grupo armado en el norte cuyo líder era el primo de Mahamat Idris Deby Jr. Y ahora hemos vuelto a tener estas cuestiones de luchas de poder dentro de la propia familia, que son bastante habituales en algunos gobiernos de África, como viene a ser, por ejemplo, Guinea Ecuatorial o en Gabón, porque empezábamos que sí, la mujer del nuevo presidente de transición de Gabón era la mujer del presidente, era la hermana del presidente del país vecino, o sea, unas cuestiones familiares muy complejas. Bueno, la cosa, entonces yo para acercarnos a los últimos episodios del capítulo, es que hubo un asalto al edificio del Servicio de Inteligencia del país. El gobierno echó la culpa a un partido de la oposición y tiempos después tuvimos una redada policial en la sede de ese partido donde estaba el que era principal opositor y de una vez ya anunciadas las elecciones y teníamos diciendo, bueno, pues tenemos a Idris Deby Jr. y Yaya Dillo Yerú como principales candidatos y muere en el tiroteo que se produce en la redada en el partido opositor. Que primero yo todavía no tengo muy claro si esas acusaciones de que el principal partido opositor había organizado un asalto. Por lo visto hubo una manifestación, protesta en la puerta de la inteligencia porque habían detenido a alguien. Es que es bastante sospechosa esa acusación, porque es que 2 días antes de que se tuviese lugar el asalto, por fin se anunciaron la fecha de las elecciones. ¿Qué sentido tiene asaltar la inteligencia cuando por fin se da lo que la oposición lleva pidiendo tanto tiempo? Pero es que lo que decíamos es que en Chad las movidas familiares dentro del poder son muy llamativas. Es que este candidato opositor tenía
relación de parentesco con la familia de Bi, no se sabe exactamente cuál, pero sí que tenía relación de parentesco. Y es que en su día formaba parte del partido de gobierno del padre Idris Deby. Luego se extinguió y montó este partido de la oposición de, ¿cómo era? Socialistas sin Fronteras. Sería así. Así que es como, o sea, es que son familia. Sí, y además sabemos que la posición de Chad es bastante incómoda. Está Ujú, puesta como en medio de todo se armó un tiroteo en la disco y él está en el medio de la pista, porque ujú. de un costado tiene la crisis de Sudán, tiene Mm. parte de los yacimientos de oro, por lo cual todo este desastre que están armando en Sudán las fuerzas de acción rápida también tienen que ver con Chad. Al norte tiene a Libia, con lo cual se convirtió también en una ruta para el ingreso de armas o también tiene que recibir refugiados, no solamente de Sudán, sino también de Libia. También tiene algunos problemas entre la etnia árabe y algunas etnias negras, y tiene que convivir con República Centroafricana y sus deseos de expandir su influencia. Entonces, y además tiene que tener una buena relación con Francia, que pareciera ser algo vital para poder sostenerse. Entonces, Chad es como el hígado de África. Tiene que procesar todo lo que sucede Ahí pasa alrededor. todo. Mira, por eso Chad no estaba dentro de la CDAO, es un país que está en una posición central, no está en África Occidental, pero sí tenía una buena relación con Occidente y fue muy curioso mientras Nigeria se subió a las mangas y dijo, sí, sí, vamos aquí a hacer una intervención militar en Níger después del golpe de Estado del 26 de julio. Pocos días después hubo una reunión de los jefes de Estado Mayor de todos los ejércitos de los países ASEAN y Chao tenía un papel muy discreto. De Por un lado, moderado. claro, era como diciendo, a ver, que tampoco se van a poner a dar lecciones de democracia a los chadianos teniendo el gobierno, perdón, no los chadianos, el gobierno de Chad no se va a poner a dar lecciones de democracia, pero es que uno miraba el mapa y efectivamente, es que, es decir, desde el punto de vista de Chad, que ellos miran, al norte tenemos Libia y todos sus problemas, que parece que va camino de solucionarse con un gobierno de unidad, ya veremos. Pero tenía Sudán y flujo de refugiados. Y claro, desde el punto de vista del gobierno de Chad, dice, ahora solo me falta que haya una intervención militar en mi frontera occidental, con los nigerianos entrando en Níger, flujo de nigerinos huyendo de las tropas nigerianas. Y claro, entonces Chad era un país que además en el caso fue el país africano que más tropas mandó, o el que tuvo un papel protagonista, no, para decir, que se puso del lado de Francia en la Operación Serval y mandó sus tropas a combatir a los yihadistas y llegaron a Kidal, es decir, que fue mientras hubo un cierto apoyo más o menos timorato, Chad eh, puso sus guerreros al servicio de la ofensiva francesa. Y en este caso estaban muy discretos Sí, cuando no, es se... que Chad, siempre ha sido como uno de los grandes aliados de Francia, pero eso será como en la crisis de Níger se necesitaba a alguien que diese una solución africana, pero tampoco que fuese ninguno de las CDAOs, porque si no la Junta Militar de Níger le iba a negarse a recibirles, como ya hicieron alguna vez. Pero Chad es que está viendo ahora mismo que está literalmente rodeado de fuegos y que Francia no puede que no sea suficiente para asegurar la supervivencia. Por eso dice, ahora que las amistades africanas están tan revalorizadas, pues vamos a ir a buscar otros amigos. ¿A quién? A los rusos. O sea, Visitamos, que de verdad que sería divertido hacer una lista de cuántos jefes de Estado y ministros de Asuntos Exteriores de África Occidental han viajado a Moscú en el último año. es que realmente eso, ahora que eso, como la cooperación con los países africanos se ha revalorizado tanto y también se ha visto que un país puede cooperar con varios estados sin que haya ningún tipo de problema. O sea, por ejemplo, en Senegal, que es lo que más he visto, la cooperación que más destaca es Francia, quien tiene como más presencia, básicamente porque allí todo el mundo te habla francés. Pero también veías, o sea, del aeropuerto al centro de Dakar, de repente veías un estadio gigantesco, el cual habían construido los turcos. Luego veías que se estaba construyendo una carretera hacia Tuba y que en el cartel ponía bajito patrocinado o promovido por el gobierno de China. O luego también la reconstrucción del antiguo estadio también lo estaba financiando China. O incluso en cosas más mundanas de que paseabas por un típico mercado, zona de tiendas y en zonas de móviles y tecnología lo que había en los escaparates, en los rótulos, era la cara de Mohammed bin Salman.
Sí, que es como, o sea, ya no estamos, o sea, sí que estamos en un periodo de competición de potencias, pero ya no estamos como en el punto de la Guerra Fría que era o Estados Unidos o la Unión Soviética, porque ahora entre el auge de las potencias medias y que ahora mismo son tres grandes superpotencias, no solo dos, el juego se vuelve todavía más complicado. O sea, ya no es como estos países que eran la excepción, que podían estar como a dos bandas, más como Egipto o Argelia. Ahora es como básicamente un mismo país puede cooperar en multitud de aspectos con varios países y no pasa absolutamente nada. Así que cuando hablamos de la influencia de X actor en un país es como, ¿en qué ámbito? Seguridad económico, ONGs, porque básicamente cuando que cada uno se ha ido cogiendo su pedacito. Mm. Una anécdota. Yo estaba preparando un artículo para Osin Sahel, como no, sobre Nigeria, y el artículo era: Nigeria da de baja su material militar comprado de diseño soviético, el helicóptero 2024, bueno, un diseño soviético que ha sido producido, sigue produciéndose en Rusia y que tiene, bueno, un montón de países. En Sudamérica lo llegaron a tener peruanos y brasileños, o sea que se ha vendido como las rosquillas. Y ahora han comprado y han entrado en servicio helicópteros turcos y estaban en negociaciones para comprar 2 modelos de helicópteros estadounidenses. Ya está, el artículo es: Nigeria pasa a página de lo que eran las compras militares a Rusia, ahora pasa a comprar a otros materiales. También esto es un reflejo de que Rusia ahora mismo con la guerra, pues está toda su industria produciendo para el frente de batalla y no puede atender pues tenía el artículo ahí ya avanzado cuando de repente el ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, adivinad a qué país se va. Se va a Rusia y sale allí diciendo, no, no, si la cooperación militar con Rusia va a continuar y nosotros, que no sabemos cómo se va a concretar eso. Pero, ¿sabes? Imagínate que yo dije, menos mal que no publiqué esto porque iba a quedar el artículo, o sea, desfasado a las 24 o 48 horas. Conclusión, que está, como ha dicho Andrea, está todo el mundo diciendo, oye, ¿para qué casarme con nadie? Si yo aquí que viene el ministro de Saudí y dice, oye, queremos tener influencia aquí. Vale, pero luego vienen los iraníes que tienen su agenda también para el Sahel y ya han pasado por Mali y ahora estaban también pasando por Níger y demás. Luego Qatar y Emiratos Árabes Unidos también han intentado, se están haciendo la competencia y uno puede ver tanto en Mali como en Burkina Faso que han llegado ambos países ahí haciendo donaciones de material, la Unión Europea, los chinos, los turcos. India tiene una agenda, tiene su propia agenda para África. Entonces, ¿para qué casarse si aquí pasa todo el mundo y todo el mundo quiere? Ahora se ha revalorizado la amistad de los países africanos y eso, en cierta forma, es positivo para África. Que el análisis como de competición de grandes potencias que tenemos ahora no es tanto como en la Guerra Fría, no se puede entender como binomio Rusia, Estados Unidos, Unión Soviética, porque eso ahora con la globalización, mejora de las comunicaciones, el auge de las potencias medias, porque eso ahora mismo los países del Golfo, Turquía, etcétera, ¿dónde estaban en los 60? Pues ahora los tienes con una capacidad de actuación. Así que ahora mismo tienes a todo el mundo metido ahí, no es solo dos países en los que o te casabas con uno o te casabas con otro y los países que saltaban de un lado a otro de la valla eran la excepción. Ahora mismo la competición se ha vuelto como muchísimo más compleja. Sí. Nacho, si quieres cerrar. No, lo último que decir de Chad es algo que es en común a todos los países. Las fronteras fueron establecidas por alguien, un europeo, con un lápiz que las dibujó. Y acá hay dos problemas. A veces las etnias van de un lado al otro de la frontera y es un problema porque cuando estás en un conflicto, las fidelidades de los grupos no respetan esa frontera. Entonces, Chad comparte muchas fronteras étnicas con Sudán, con República Centroafricana, con Camerún, con Libia. Entonces, ahí cada vez que hay un conflicto en un país vecino a Chad, se le llena de refugiados, ya tiene 1 millón, es el quinto país con mayor cantidad de refugiados según la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, Chad también tiene que hacer un enorme equilibrio como otras naciones, porque vamos a suponer, con Sudán tiene, creo que ahí leía 125.000 refugiados nuevos. Claro, esos grupos que se escapan de Sudán después sirven de soporte a los que siguen peleando dentro de Sudán. Entonces Chad ahí tiene un problema exterior con los grupos de Sudán. Y lo mismo pasa con Libia, pasa con los otros países. Entonces Chad es quizás el paradigma de el problema que hay en África con respecto a los conflictos y los movimientos de personas que genera que son de millones y millones de etnias que mantienen su
su identidad más allá del tendido que se haya hecho de la demarcación fronteriza. Entonces, tomemos también a Chad como un ejemplo de lo que puede, de los conflictos que más allá de las preferencias de los gobiernos, están desatados y no pueden ser controlados, porque vos a Chad no le puedes decir, bueno, no sé, los hausas que de mi país se van todos para el del otro lado de la frontera o se vienen todos de este lado, porque así no lo pueden hacer. Eso va más allá, no lo hace ni Dios. Así que África es un problema bastante complejo y va a haber que hacer muchos hilos para poder explicarlo, para que la gente lo entienda y demostrar que es un tema que es entretenido de aprender. Sí. Mm, Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres y ya volveremos a hablar otro ratito, que yo Gracias. creo que Sí, es todo muy interesante. Gracias.